Bienvenidos a la edición semanal de 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Eric Jarquín y hoy vamos a hacer un recorrido por todas las informaciones que hemos tenido, nacionales e internacionales, durante la semana. Los 6 alcaldes vinculados con el caso Diamante continuarán suspendidos de su puesto hasta mayo. Así lo determinó el Tribunal Penal de Hacienda al rechazar las apelaciones de los abogados. El Tribunal Penal de Hacienda ordenó a los 6 alcaldes y otras 4 personas vinculadas en el caso Diamante que continúen con las medidas cautelares impuestas el 19 de noviembre del año anterior. Los abogados plantearon varias apelaciones de cambio de las medidas cautelares, pero la mayoría fueron rechazadas. Por lo tanto, Johnny Araya, alcalde de San José, Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos, Mario Redondo, alcalde de Cartago, Humberto Soto, alcalde de Alajuela, Alberto Col de León, alcalde de Osa, y Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú, se mantienen suspendidos de sus puestos hasta mayo. De la misma manera, las medidas cautelares se mantienen para el funcionario de la Municipalidad de Escazú, de apellido Boraski, el funcionario de la Municipalidad de Alajuela, de apellido Chacón, así como para Suárez y Mayorga, funcionarios de la Municipalidad de Golfito. Además, para los 2 empresarios de Meco y Explotec, de apellidos Gutiérrez y Cruz, respectivamente. Juan Marco Rivero, abogado en este caso, señaló este miércoles que ellos han presentado varias quejas procesales por esta investigación. Reclamamos otras cosas también incomprensibles, Andrés. Si usted empieza a leer la declaratoria de crimen organizado en el caso de Diamante, se va a dar cuenta de que dice más o menos así. Sí, no cabe la menor duda de que los imputados están involucrados en una densa red de crimen organizado tendiente a ocultar la criatura. Entonces uno dice, ¿cómo? Y se da cuenta uno de que quien redactó una decisión tan importante como es la de declarar que en un caso concreto se le aplican las reglas de crimen organizado, hizo un copy-paste de una resolución en un caso de aborto. Sin embargo, el Tribunal Penal de Hacienda declaró con lugar el recurso de apelación planteado por los abogados del funcionario de la Municipalidad de San José de apellido Castro y ordenaron el levantamiento de todas las medidas cautelares impuestas en su contra, por lo que quedó en libertad sin ninguna medida cautelar. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los funcionarios recibieron presuntas dádivas para que empresas privadas lograran licitaciones en contratos de obra pública. El Tribunal Supremo de Elecciones asegura que su sistema de velar por las elecciones tiene un blindaje que comprueba la transparencia con que se realiza el proceso electoral en Costa Rica. Los mecanismos de seguridad del material electoral y la presencia de los fiscales de los partidos políticos no dejan espacio a las dudas de cómo se efectúan las elecciones en el país. Como una forma más de blindar el proceso electoral que se efectuará el 3 de abril, el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso que las 2 agrupaciones que aspiran a la presidencia de la República puedan acreditar más fiscales a más tardar el próximo 7 de marzo. Para las elecciones celebradas en febrero pasado, participaron cerca de 70,000 fiscales partidarios, cifra récord en un proceso electoral. Sumado a lo anterior, durante el escrutinio definitivo de votos, las agrupaciones inscribieron 120 fiscales, lo que garantiza un proceso absolutamente transparente. Y lo más lindo de nuestro país, independientemente de todos los controles que tenemos, es ver cómo cada uno de esos ciudadanos que participa en el proceso se apropia y trata de hacer las cosas lo mejor posible. Por ejemplo, del escrutinio pasado en presidentes, mira, alrededor de un 90% de las juntas no tuvieron mayores problemas. Es decir, los que ese 10%, pues sí, problemitas, algunos no llenaron bien el acta, otros no contaron bien, pero estamos hablando de que casi el 90% trabajó bien, ¿verdad? Fueron ciudadanos que trabajaron bien. Otra medida de seguridad la constituyen los diferentes agentes electorales que desarrollan y blindan el proceso comicial. Aun cuando en el TSE laboran alrededor de 2,000 funcionarios, el pasado 6 de febrero, el día de las elecciones, cerca de 100,000 agentes electorales blindaron el proceso. Todo esto ha provocado que por más de 7 décadas el sistema electoral de nuestro país se ubique siempre en los mejores niveles de confianza de todos los costarricenses, con innumerables reconocimientos de misiones de observadores nacionales e internacionales. Los controles han demostrado ser efectivos, un padrón muy depurado todavía para esta ocasión. Estamos empezando a imprimirlo esta semana de nuevo, pero vamos a excluir a todas las personas que ya han fallecido, ¿verdad?
hasta el día en que imprimamos el padrón, sin perjuicio de continuar mandando las comunicaciones a las juntas de todas las personas que vayan falleciendo. Es un padrón donde va la última fotografía del ciudadano que ha venido aquí a solicitar cédula de identidad para tener una mejor identificación a la hora que llegue a la junta receptora de votos. En el TSE recuerdan que el diario The Economist ubica al país en la posición 20, destacado entre las democracias más plenas de todo el mundo. El más reciente estudio del CIEP-UCR deja entrever el impacto que tienen los cuestionamientos de los dos candidatos a la presidencia en la intención de voto para el próximo 3 de abril. A lo largo de esta campaña electoral, tal y como lo hemos planteado en 13 Costa Rica Noticias, las denuncias que han recibido los candidatos a la presidencia, Rodrigo Chávez y José María Figueres, han sido recurrentes en la opinión pública, situación que llevó al Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica a plantearlo en el más reciente estudio publicado el martes anterior. Por un lado, sobre el candidato Rodrigo Chávez se ha divulgado una denuncia por acoso sexual mientras se encontraba como funcionario del Banco Mundial. Por su parte, sobre el candidato José María Figueres, ha resurgido la denuncia de haber recibido dineros provenientes de sobornos por contratos entre una empresa extranjera y el Instituto Costarricense de Electricidad. Pero, ¿qué dice el estudio sobre la percepción de la gente con estas denuncias? Veamos. En el caso de Rodrigo Chávez, sobre la denuncia de acoso sexual, el 13.2% de los encuestados asegura que la misma no es cierta, mientras que en el caso de José María Figueres por esta denuncia de corrupción, el 9% considera que no es cierta. Lo que sí se dice es que la denuncia es cierta, y en el caso de Rodrigo Chávez y esta misma denuncia, el 40% de los encuestados dice que lo es, mientras que la de José María Figueres aseguran que es el 61.3%. Eso sí, también se muestra gran desconocimiento por parte de los entrevistados, ya que el 46.8% asegura no saber de la denuncia de acoso sexual de Chávez, mientras que el 29.7% considera que no sabe qué fue lo que sucedió con la denuncia de corrupción de José María Figueres. Tras conocer los números, los expertos del CIEP hacen referencia sobre estos resultados. El caso de José María Figueres tiene muchos años de estar en la discusión en el caso nacional, 18 años prácticamente, desde 2004, cuando ese tema se dio a conocer. También pesa el tema de que muchas personas le reclaman que durante 10 años no visitó el país, lo que dicen las personas, no dio la cara por el tema. Eso es algo que se le recrimina mucho al candidato José María Figueres, pese a que él ha intentado ha intentado explicar que nunca fue citado por la fiscalía, que nunca, que no tiene un juicio abierto, que no tuvo ni siquiera ningún tipo de sanción por este tema. En el imaginario, por así decirlo, ese tema pesa mucho. En el caso del candidato del Partido Progreso Social Democrático, el experto considera que la estrategia que ha implementado para bajar el tono de su denuncia ha sido positiva. Caso contrario en el caso de Rodrigo Chávez, donde la denuncia se dio a conocer en octubre pasado, hace relativamente poco, y aparte, si bien es cierto, existe una sanción, lo que ha girado su campaña en muchos momentos es desestimar la sanción que existe y bajarle el tono a las denuncias que se han puesto en su contra. Y pareciera que esa estrategia de bajarle el tono a las denuncias e incluso señalar que no fue por acoso sexual, sino que fue por conductas inapropiadas, ha surtido cierto efecto, ya que las personas no lo creen cierto, un grupo importante o un gran grupo de personas o no han escuchado hablar del tema de la denuncia o no saben de la veracidad de la misma. Ahora veamos un segundo cuadro del nivel de influencia de estas denuncias en la intención de voto. Según el estudio del CIEP, el 44.7% asegura que no le influye en nada el voto hacia Rodrigo Chávez por esta situación. El 31.8% igual con José María Figueres. El poco vemos que está muy similar con 21.7% y 21.1%, mientras que muchas personas aseguran que mucho les influye en el voto, en 33.6% a Rodrigo Chávez y 47.1% en el caso de José María Figueres, que vemos que es mucho más amplio el margen.
Algo que el estudio no contempla, pero que quisimos consultar a una experta en género, es cómo ven las mujeres la situación de las denuncias de cada uno de los candidatos. Esto a raíz de que son más de 1.760.000 las mujeres que están empadronadas y son más de 20.000 votos que estarían recibiendo los candidatos en comparación con los hombres. Eso sí, esta consulta se hizo siempre basada en los números que vimos anteriormente en el estudio. Dentro del imaginario colectivo existe una priorización y jerarquización de temas que deberían de ser de relevancia para el país. ¿Esto qué significa? Que la violencia contra las mujeres, y aquí vamos a incluir la violencia sexual, no está dentro de los temas que deberían de discutirse públicamente, sino que se relevan siempre al ámbito privado, por tanto no deberían de ser de importancia en la discusión política del país. Muy por el contrario, el otro caso de corrupción que está directamente ligado a los bienes y servicios del Estado. Entonces, indiferentemente de si una es interpuesta de forma formal y la otra no, para el imaginario colectivo hay una que sí influye en la decisión sobre el voto. Según el estudio del CIEP, un 40% de los entrevistados considera que es importante votar en contra de una candidatura. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con las noticias de la semana, aquí en 13 Costa Rica Noticias. Y estamos de vuelta con las noticias. A partir del próximo 7 de marzo, la Dirección de Migración y Extranjería estará procesando y entregando el nuevo pasaporte biométrico. Este pasaporte será entregado 48 horas después de su solicitud. El mismo contiene un chip donde se guardan todos los datos personales, pero además tendrá la información biométrica tales como rasgos de la cara, huellas dactilares, entre otros. El costo es de $75 más 250 colones y tendrá vigencia por 10 años, del 23 al 28 de febrero, y el pasado 1 de marzo se realizó el plan piloto del sistema de documentos y desde este miércoles 2 de marzo se desconectó el sistema antiguo, el llamado CISPAS, que tenía una década en funcionamiento. Por lo tanto, desde este jueves y hasta el próximo domingo, Migración realizará el cambio de la base de datos de pasaportes. Este nuevo documento permitirá mayor flexibilización para los costarricenses en puestos fronterizos de los países que cuenten, obviamente, con este sistema. Los pasaportes actuales continúan teniendo vigencia hasta el día de su vencimiento. Sin embargo, quisiéramos adelantar para que los usuarios estén enterados que este pasaporte tendrá un costo de $75 más 250 colones y tendrá una vigencia de 10 años con el gran plus de ser un documento que cumple con las últimas tendencias de movilidad a nivel global, cuenta con un chip personalizado que aporta ventajas en caso de extravío o robo y que estamos ya trabajando en la facilitación de viaje de los costarricenses a través de las fronteras que ya cuentan con puertas inteligentes. Canatur externó su preocupación ante las constantes fiestas clandestinas que se realizan en el país y le pide a las autoridades actuar con cero tolerancia para evitar que este tipo de actividades afecten la imagen de Costa Rica. Además, le hace el llamado a la población a seguir denunciando este tipo de fiestas que son ilegales. La Cámara Nacional de Turismo pidió a las autoridades ejercer un estricto control y cero tolerancia hacia las fiestas clandestinas que ocurren en el país. Canatur manifestó su preocupación a la vez que lamentó la noticia de un hombre que apareció sin vida en un lote en Manzanillo de Cóbano, lugar donde se realizó una fiesta clandestina entre la noche del viernes y la madrugada del sábado 26 de febrero. Las fiestas clandestinas son un problema que Canatur ha venido denunciando desde hace muchísimo tiempo ante el gobierno y las municipalidades. Esto porque son actividades que se desarrollan completamente al margen de la ley, sin ningún tipo de regulación y que son ambientes facilitadores no solamente para
amplios contagios de COVID-19 donde ya hay evidencia, sino también para que se consuma y se trafique drogas y que lleguen a extremos tan lamentables como el que tuvimos que ver la semana pasada de una persona que en apariencia falleció participando en una de estas actividades. Este tipo de actividades son recurrentes en zonas turísticas y la mayor preocupación radica en que en este tipo de eventos no existe ningún control y ocurre un claro irrespeto a las medidas sanitarias. La vida de todas las personas que asisten, sean nacionales o extranjeras, están expuestas a los peligros. Desde Canatura hacen el llamado a las autoridades responsables de la seguridad y del orden público para actuar bajo una política de cero tolerancia y una mayor coordinación para evitar a toda costa este tipo de situaciones tan lamentables que ponen muy mal la imagen del país. Tenemos que señalar que este tipo de eventos clandestinos se realizan con mayor intensidad en los destinos turísticos del país y por eso es que nuevamente nos vemos en la obligación de pedirle al gobierno de la República, a la fuerza pública, a todas las autoridades nacionales y locales que intervengan en este tipo de actividades, que las prohíban y que le devuelvan a los destinos turísticos de Costa Rica la paz y la tranquilidad que se merecen. La Cámara solicita a la población seguir alertando y denunciando el desarrollo de este tipo de eventos. Tras 2 años de no realizar actividades religiosas, la Conferencia Episcopal informó que el Ministerio de Salud les autorizó realizar procesiones esta Semana Santa. La celebración de la Semana Mayor de este 2022 es del 11 al 15 de abril. El Ministerio de Salud dio el aval para que a partir del 1 de abril se realicen las procesiones religiosas, según informó el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. El jerarca eclesiástico manifestó que las actividades de concentración masiva podrán realizarse en lugares que tengan permiso sanitario de funcionamiento o espacios que tengan una autorización sanitaria. Nos llena de beneplácito la medida del Ministerio de Salud de volver a permitir las procesiones en la vía pública. Como ustedes recordarán, hace 2 años fue la Iglesia la que dispuso su no realización, con el fin de resguardar la vida. Este siempre será el primer y más sagrado derecho a proteger. Hoy, cuando se ha avanzado en el proceso de vacunación, habíamos dispuesto volver a habilitar las procesiones. Por eso hicimos la solicitud al Ministerio que eliminaran esta prohibición. Después de casi 2 años de pandemia, creemos que la vivencia de la fe permitirá alimentar el espíritu de cientos de miles de creyentes que de muy distintas formas manifestarán su creencia en Dios. Con el fin de cuidar las medidas sanitarias necesarias, los obispos instaron a los sacerdotes y a los fieles a acatar los lineamientos sanitarios del Ministerio de Salud. Días atrás el gobierno anunció diversas medidas para flexibilizar la normalidad. Sin embargo, la Iglesia Católica denunció que les mantuvieron las limitaciones, a pesar de que la gente ya podía asistir a los estadios, a las carreras de atletismo, eventos deportivos y hasta conciertos. En el 2020, y como medida para prevenir la propagación del virus COVID-19 en el país, la Conferencia Episcopal de Costa Rica suspendió las procesiones, los viacrucis, la catequesis y las jornadas extraordinarias de confesión durante la Cuaresma y la Semana Santa. Costa Rica ha identificado los primeros 9 casos del sublinaje BA2 de la variante Omicron, la cual puede ser 1.5 veces más transmisible. Los pacientes fueron diagnosticados entre el 25 de enero y el 15 de febrero de este año. 7 presentaban síntomas al momento de la toma de muestra y 2 de ellos requirieron hospitalización en los servicios de salón general y emergencias. Dicho sublinaje está bajo investigación, por lo cual la Organización Mundial de la Salud recomienda dar seguimiento a la introducción y distribución de esta subvariante que ha sido identificado en más de 57 países. Según Inciensa, según los resultados obtenidos en el proceso de vigilancia genómica del SARS-CoV-2, en Costa Rica la variante de preocupación Omicron ha sido dominante desde finales del año pasado y durante las primeras semanas epidemiológicas de este año. Entre diciembre del 2021 y febrero del 2022,
se han confirmado por secuenciación del genoma completo 815 casos de la variante Omicron. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con más noticias. El gobierno de Japón le donó a Costa Rica casi $3 millones en equipamiento médico para dar respuesta a la COVID-19. Los pacientes con afecciones respiratorias de Cañas, Ciudad Quesada, Pocosí, Punta Arenas, Puriscal, San José, San Ramón y Upala son solo algunos de los beneficiados. Unos 40.000 pacientes de 36 centros del país se beneficiarán con la donación de más de $2.800.000 del gobierno de Japón. La entrega se hizo a través del proyecto de mejora del sistema de salud, de la provisión de equipos médicos y el proceso de adquisiciones gestados por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS en Costa Rica. Japón estaba buscando donde ayudaremos sobre el problema de COVID. Entonces, encontramos UNOPS y Caja aceptaría nuestra donación. Y también nosotros pensamos mucho, el sistema de Caja es sumamente importante para la democracia de Costa Rica. El vocero de UNOPS en Costa Rica enfatizó que las licitaciones permitieron el ahorro de un 42% con respecto a los montos estimados en la propuesta inicial del proyecto. Creo que hay ciertos problemas, hay ciertos desafíos que persisten a lo largo de las distintas administraciones gubernamentales. El precio del equipamiento médico, el precio de los medicamentos es uno de esos temas y, como decía antes, es una realidad que no solamente afecta a Costa Rica, sino a muchos países de la región. Por ese motivo, UNOPS tiene una estrategia regional frente a eso y definitivamente puede poner esos mecanismos, esas capacidades instaladas al servicio de esas estrategias de gobierno, y eso esperamos que pueda ser un mensaje hacia el futuro. El equipo, conformado por 91 monitores de signos vitales, 44 camas de hospital y 26 rayos X móviles, reforzarán la capacidad de los servicios especializados regionales y periféricos de centros como Cañas, Ciudad Quesada, Pocosí, Punta Arenas, Puriscal, San José, San Ramón y Upala, entre otros. Un aspecto muy importante de este proyecto que se desarrolló es el poder dotar de equipo médico a zonas alejadas. Ahí pudimos ver que se dotó de equipo médico a Corredores, a Osa, Pérez Celedón, Los Chiles, Upala, ¿verdad? Además de otro montón de establecimientos de salud. Entonces, pues obviamente nuestro sistema de salud es universal y tiene que dársele el mismo servicio a las personas, no importa en qué lugar del país estén, y pues esto viene a ayudar a mejorar esa calidad de servicio que se le den en las comunidades que están más alejadas del área metropolitana. Yo creo que es sumamente importante por varias razones. Uno, porque es un ejemplo de cooperación triangular donde hay un actor bilateral que confía en un actor multilateral para apoyar a un país como Costa Rica. Es obviamente importante porque es un apoyo, una contribución a la lucha en contra del COVID, pero también va a ser un apoyo más allá del COVID, porque estos insumos médicos se quedan en todo el país y obviamente van a ayudar a muchísimas personas. La donación del gobierno japonés se destinó a atender las necesidades de los pacientes afectados por la pandemia generada por la COVID-19. Todas las mañanas solemos vestirnos y cuidamos que el par de medias que usamos sea del mismo color o que combinen con el resto del atuendo. Pero un día al año, mucha gente se viste con un par disparejo de medias para reflexionar que aunque nos vemos diferentes, deberíamos todos tener los mismos derechos e igualdad. La Fundación Yo Puedo y Vos lanzó esta semana una campaña denominada Las llevo diferente porque somos iguales. Un esfuerzo que pretende resaltar el valor de las diferencias, pero motivando a aprender sobre inclusión e igualdad de derechos.
Con los años el proyecto ha evolucionado y hoy personas con síndrome de Down diseñan los pares de medias disparejos que usted podría lucir el próximo 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Walmart y Redpoint, sus programas de responsabilidad social, pues apoyan a la fundación, ¿verdad? Que nosotros somos una ONG sin fines de lucro. Y el tema más importante es que los diseñadores son personas con síndrome de Down. No hay ningún país en el mundo que haya un diseñador de medias con síndrome de Down. Empezamos aquí hace 4 años a diseñarlas, pero 5 de la campaña. Entonces los muchachos plasman en cada media sus intereses, sus gustos, su manera de ser y de ver el mundo. La venta de medias ayuda a la Fundación a fomentar la inclusión educativa y laboral de personas con síndrome de Down que, además de diseñar las medias, reciben destrezas para su inclusión en el mercado laboral. Aunque usted podría hacer sus propias combinaciones, las medias fabricadas por Redpoint, empresa que colabora con la Fundación, se podrán conseguir en Walmart por un monto de 2.200 colones. La colección tiene 18 diseños que incluyen tradiciones costarricenses, el espacio, la música, unicornios y hasta un tributo al Caribe costarricense. Gracias por habernos acompañado en el reporte semanal de 13 Costa Rica Noticias. Soy Eric Jarquín, muy contento de poder haber compartido un pedacito de su semana en este día. Les recuerdo que si no alcanzó a ver todo nuestro noticiario, lo puede hacer en nuestras redes sociales que se anuncian acá. Que esté muy bien y que le vaya bien el resto del fin de semana.